Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio a través de la radio pública de Radio Educación. Esto es Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís y estamos arrancando una emisión más. Y como siempre, con el gusto, el placer y el privilegio de compartir este espacio con mi querida amiga, colega, cómplice, periodista, Alexia Cervantes. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, periodista Andrés Solís, de saludarte a ti y a todo el equipo que hace posible Periodismo Hoy y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación, que a final de cuentas para ellos trabajamos. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta edición más de Periodismo Hoy, en la que hoy vamos a hablar de el periodismo científico en México, este periodismo que ha crecido de manera significativa en los últimos años, impulsado, pues hay que decirlo, por la creciente demanda de información sobre temas que nos afectan directamente, sobre temas de salud, el asunto de la pandemia, el medio ambiente, la tecnología, pero este campo todavía tiene grandes desafíos. Está la falta de medios especializados en la materia y la necesidad de más espacios dedicados a la ciencia en los medios de comunicación tradicionales, que no sea como el asunto que se deja a final de la semana, los viernes, un cachito en el espacio de noticias, sino que sea una constante y que se haga bien, Andrés. Así es, porque al final del día el periodismo que se hace desde la ciencia sigue siendo periodismo basado en hechos, en cosas que son de interés público. Y bueno, pues hoy vamos a retomar el tema, porque lo hemos platicado en otros momentos y porque a pesar de que no hay suficientes medios donde se publique periodismo de ciencia, pues hay iniciativas como la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y el Premio Nacional de Periodismo Científico, que precisamente lo que quieren es visibilizar y fortalecer el trabajo que hacen periodistas en esta materia y destacar la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, porque la verdad es que todo tiene que ver con la ciencia y, por supuesto, pues el rol que tiene en las decisiones informadas que tomamos, Alexia, para ir a una consulta, para tomar un medicamento, para saber si el agua está contaminada o no, para saber si compro un coche eléctrico o a gasolina. O sea, la ciencia está en todas partes. Así que de esto vamos a hablar en nuestra sección de entrevista, pero antes les invitamos a escuchar las recomendaciones de la semana en Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Escuela Cursiva te invita a formar parte de su curso en línea de corrección de estilo. Está dirigido al público en general que quiera formarse para mejorar y corregir escritos. El propósito de este taller es que las y los participantes aprendan los conceptos y dinámicas clave para la corrección de textos en español y mejoren sus habilidades gramaticales y estilísticas durante el proceso de escritura. Se llevará a cabo del 14 de octubre al 22 de diciembre. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. El programa de educación continua de la Ibero te invita a ser parte de su curso Comunicación y Periodismo con Perspectiva de Paz y Derechos Humanos. Este curso profundiza en los procesos de relación a partir de los niveles y sistemas de comunicación y de información. Con base en ello, ofrece herramientas de transformación social a partir del tratamiento de la noticia del periodismo de paz. Está dirigido a estudiantes y profesionales de la comunicación que se interesen por los temas de paz, derechos humanos y bien común, que tengan la habilidad de redacción. Dará inicio el 6 de noviembre. Para más información, visita la página web www.diplomados.ibero.mx. La Ibero te invita a su curso en línea sobre técnicas y prácticas para hablar en público. Este taller te ayudará a desarrollar la seguridad y confianza personal
para lograr un desempeño eficaz al realizar presentaciones en público y cómo recurrir a la improvisación. Está dirigido a personas que requieran hacer presentaciones frente a grupos y por lo tanto necesiten dominar técnicas que les permitan ser más efectivas en el impacto y transmisión de sus ideas. Dará inicio el 14 de octubre. Para más información, visita la página web www.diplomados.ibero.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo, donde además de poder tener conversaciones sobre los temas que abordamos de manera permanente en nuestro programa, también les recordamos que ahí pueden encontrar la liga directa a nuestro podcast, que se encuentra, claro, alojado en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y Andrés, ¿qué te parece si damos algunas pistas del tema de nuestra sección Un día en la prensa, este espacio en el que hablamos de distintos sucesos históricos y de su abordaje en el periodismo? Y el tema de la sección hoy tiene que ver con un evento que ocurrió solo 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México y que fue encubierto, digamos, inicialmente por el gobierno de aquel entonces, aunque la prensa internacional posteriormente comenzó a dar visibilidad a lo que había ocurrido. Si tienen alguna idea de lo que vamos a platicar en Un día en la prensa, mándenos un mensaje a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, ¿qué les parece si les extendemos una cordial invitación a quedarse y escuchen esta charla que tuvimos sobre la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Científico? Hoy nos acompaña en este espacio Ana Claudia Nepote, ella es de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y hoy vamos a conversar sobre la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Científico, y este galardón tiene como objetivo reconocer el trabajo periodístico basado obviamente en evidencias científicas, promoviendo la participación tanto de profesionales como estudiantes, y Ana Claudia nos va a hablar sobre las novedades de esta segunda edición, así como aprovechando el estado actual del periodismo científico en México y su relevancia en la sociedad contemporánea. Así que, Ana Claudia, bienvenida. Hola Alexia, buena tarde, ¿cómo estás? Bienvenida Ana Claudia, gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública. Y bueno, sí, aquí en este programa hemos hablado varias veces sobre la importancia del periodismo y la ciencia, del abordaje que hay que hacer de los temas científicos, que no todo es así como que demasiado elevado o complejo. Y también hablamos en algún momento, Ana Claudia, del tema de la pandemia por COVID-19 y cómo transformó la manera de hacer periodismo desde la ciencia. ¿Cuál sería una primera evaluación tuya del periodismo que estamos haciendo en México, en América Latina, sobre temas científicos? ¿De qué manera los estamos abordando? Es una pregunta bien interesante, Andrés, y la verdad es que es un panorama muy heterogéneo. Hay muchos periodistas de ciencia especializados actualmente, tanto en México como en América Latina, que están apostándole a un periodismo de investigación muy bien hecho, que se toman el tiempo y para leer, para investigar, para visitar centros de investigación, universidades, congresos, leer los últimos resultados a partir de lo que hacen los investigadores, las investigadoras, pero también por otro lado hay muchos medios, sobre todo los medios hegemónicos, los medios nacionales, que carecen todavía de tanto de editores como de periodistas de ciencia especializados. Entonces, la cobertura de temas científicos sigue siendo escasa, superficial, aunque ya hay algunos ejemplos que nos van dando cierta esperanza y cierto rumbo de cómo contar historias de ciencia a mayor profundidad y que tengan una mayor alcance para la sociedad. En América Latina, sin duda, México ha sido y sigue siendo, me parece, un país pionero en temas de periodismo de ciencia,
junto con Brasil y Argentina. Hay buenos ejemplos bien interesantes de proyectos, sobre todo independientes, que están impulsando el periodismo de ciencia en distintos campos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco más el periodismo ambiental, pero también hay muy buenos ejemplos de periodismo de salud y periodismo, pues también de ciencia en general, periodismo de cambio climático o periodismo de soluciones también, que se están haciendo estos cruces entre periodismo de ciencia y periodismo de soluciones. Oye, Ana Claudia, bueno, nos dices, hay avances, todavía hay retos, pero hay avances. Pero ¿qué tanto están interesadas las audiencias, sobre todo en nuestro país, en consumir este tipo de contenidos? Pues ya lo vimos, creo que en la pandemia mucha gente se dio, como lo decía Andrés hace ratito, se dio cuenta de la necesidad de informarnos mucho más, con mayor detalle, sobre temas de ciencia. Me parece que las audiencias hay bastante interés de aquel lado de los micrófonos o de aquel lado de las cámaras para conocer a detalle qué están haciendo las y los investigadores en nuestro país y sobre todo qué proyectos están realizando y qué impacto están teniendo estos proyectos en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la contribución de la ciencia al desarrollo social, económico y político de nuestro país? Es algo muy importante. Y también del lado de la ciencia, me parece que se está cada vez más impulsando que los equipos de científicos, de investigadores, conecten más y tengan una relación mucho más próxima y cercana con periodistas de ciencia. Entonces, creo que también existe una apertura y un interés muy importante del lado académico, del lado de la investigación, por tener más comunicación con los medios y con los periodistas. Dices algo que es bien interesante y que efectivamente no es nuevo, pero como que ha faltado mucho darle más forma o impulsarlo con mayor fuerza. Yo recuerdo un diplomado en la Universidad Autónoma del Estado de México de divulgación científica. Es decir, enseñarles a las personas que se dedican a la ciencia a cómo comunicar y incluyendo también esta parte de las plataformas sociodigitales, cómo ponerlo con manzanitas. Y creo que ahí hay un área de oportunidad muy interesante, pero también del otro lado seguimos adoleciendo, Ana, de la falta de formación entre periodistas, porque pues, no somos personas dedicadas a la ciencia, pero ¿cómo hacerle para que tengamos una capacitación mínima? ¿O cuál sería el piso mínimo desde tu experiencia para que como periodistas podamos aprender a hablar sobre ciencia? Sí, mucho tiene que ver con el gusto, el interés. O sea, sí es cierto, ¿no? Muchos periodistas se reconocen, yo no soy científico y no tengo por qué meterme a profundidad a ser como los científicos. Sin embargo, en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que actualmente reúne a más de 120 periodistas de ciencia en México, son personas totalmente apasionadas por cubrir temas de ciencia y en la práctica, ¿no? Realmente se trabaja mucho en la práctica, pero también como parte de la Red Mexicana existen talleres, existen distintos formatos, congresos, foros, etcétera, que uno se va dando cuenta y va adquiriendo las herramientas metodológicas para saber cómo cubrir ciencia. Entonces, al final, nuestros colegas periodistas de ciencia se acercan a los científicos de una manera bastante crítica, leen los resultados o entienden las publicaciones especializadas y a partir de ahí realizan su propia investigación periodística. Entonces, creo que también cada vez más hay una mayor apertura también por ofrecer estos cursos de capacitación, llámese talleres, diplomados que todavía siguen. De hecho, actualmente hay uno en la UNAM, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, hay un diplomado sobre periodismo de ciencia, pero también creo que hay otro diplomado que se ofrece en Puebla y, en fin, van surgiendo por esta misma necesidad y urgencia, como les digo, en temas ambientales, de cómo comunicamos problemas complejos como es la crisis hídrica, el cambio climático, la crisis o la emergencia climática que vivimos actualmente, o las transiciones energéticas que cada vez son más necesarias,
Entonces, ¿cómo vamos entendiendo esto y cómo informamos sobre estos temas a través de los medios de comunicación? Yo creo que acercarse a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es muy buen paso, pero también hay talleres y diplomados que se pueden seguir. Oye, Ana, pero a ver, una duda básica para que nos ayudes a dejarlo en claro. Para las personas que quieran consumir o hacer este tipo de periodismo, pero también para quienes quieran participar en este segundo certamen que ustedes están convocando. ¿Es lo mismo o cómo distinguir el periodismo científico, es decir, hacer una investigación periodística en ciencia de un ejercicio de divulgación? Sí, es muy buena pregunta. En realidad, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, este es el segundo año que publicamos una convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Científico. Entonces, la convocatoria sí busca reconocer, visibilizar y promover el trabajo periodístico basado en evidencias y fuentes científicas que están haciendo los periodistas. No se aceptan trabajos de divulgación científica y eso se confunde frecuentemente, ¿no? ¿Cómo distinguimos un trabajo periodístico a un trabajo de divulgación? Generalmente la divulgación de la ciencia es realizada por académicos, investigadores, estudiantes de ciencia o personas que les interesa por algún tema desarrollar o ampliar algún tema de ciencia, ¿no? Pero el periodismo sí está realizado o se ejerce. Sobre todo estamos buscando premiar o reconocer trabajos de investigación periodística. Es decir, quienes realizan estos trabajos sí tendrían que ser periodistas profesionales o estudiantes de periodismo o estudiantes también de ciencia, pero con un enfoque periodístico. Es decir, basado en fuentes y evidencias científicas que permitan contar una historia de ciencia y que se publique a través de algún medio de comunicación. Es decir, la diferencia entre el hallazgo científico y el hecho noticioso, ¿no? Porque pues como que habría que empezar por esa parte. Sí, exactamente. Entonces se está dando información, un hecho noticioso sobre algún tema coyuntural, relevante, novedoso para la ciencia en México. Y sobre todo eso también. Este premio es nacional y por lo tanto buscamos que premiar a periodistas profesionales y estudiantes mexicanos mayores de edad. Entonces, es importante también destacar esto, que está dirigido a estudiantes o profesionales mexicanos. Oye, y preguntarte también, Ana Claudia, respecto a, no sé, medios en México, el panorama mediático, que aborde estos temas, porque ahorita de pronto nada más se me viene a la mente un poco National Geographic y párale de contar, ¿no? A lo mejor en algunos medios, digamos, los grandes medios tradicionales tendrán secciones o habrá medios en lo local que también le den espacio a este tipo de temas, pero ¿quisieras tú contarnos de algunos que tú ubiques que podamos tomar como referentes de un buen periodismo en esta materia? Sí, pues como bien dices, no hay algún medio de comunicación totalmente especializado en ciencia. Estamos buscando trabajos que se hayan publicado y no nada más es formato escrito, también estamos aceptando trabajos sonoros, es decir, en radio o en podcast, que cubran algún reportaje sobre el tema de ciencia. Entonces, hay nuestros colegas de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y Periodistas de Ciencia colaborando para diversos medios de comunicación, Los Intangibles, digo, es un proyecto independiente, pero también en televisiones y radios universitarias. Hay muchos ejemplos de buen periodismo de ciencia ahí, de colaboraciones, gacetas universitarias, en otros periódicos como El Universal, en La Jornada, en algunos otros medios se han publicado algunos reportajes de investigación en ciencia. Entonces, esos trabajos que quizás no sean tan visibles o que las personas, posiblemente los lectores, las audiencias no los escuchen o no los lean y no los identifiquen ciertamente como de ciencia, pues quisiéramos dar ese contexto, ¿no? Justo reconocer que estos reportajes que se están trabajando basados en fuentes científicas, apoyados en entrevistas
con investigadores es periodismo de ciencia. Déjame detenerme de nuevo en este tema importante que tiene que ver con las grandes coyunturas, como fue la pandemia por COVID-19, como este tema del calentamiento global, como lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con las tormentas tropicales, los huracanes, los terremotos, estos que a veces caemos en los absurdos, ¿no? Por decir, hablar de microsismos. ¿Sabes? No existen los sismos son sismos, hay de baja, media, alta intensidad, pero los sismos son sismos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto necesitamos hacer un abordaje periodístico con estos criterios científicos para evitar la desinformación, para evitar la manipulación y sobre todo para no caer en dos cosas importantes, en mentir a la audiencia o en generar pánico, Ana? Sí, justo este tema de los sismos es bien interesante también porque me hiciste recordar que junto con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, me parece que el Instituto de Geofísica de la UNAM también ofreció en algún momento el año pasado una capacitación sobre cómo cubrir sismos. Entonces, son temas que les interesan mucho a las instituciones, a las universidades, a los investigadores, que se comuniquen bien, que se comuniquen de manera clara y justo, eso no generar pánico, ¿no? No existen los microsismos, pero sí los enjambres sísmicos. Entonces, bueno, ¿qué son los enjambres sísmicos? ¿Quién se inventó este concepto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, que no se nos olvide que vivimos en un país también muy dinámico y eso, es muy importante entender estos conceptos y saber a quién acercarnos en su momento, qué fuentes cubrir y sobre todo cómo comunicar, ¿no? Entonces, esto es crucial, relevante y creo que cada vez más, como les decía hace ratito, hay instituciones, asociaciones, redes también de investigadores y académicos que están cada vez más interesados en procurar una capacitación para la cobertura de estos temas, tanto de sismos, de riesgos, o ahora de riesgos hidrogeológicos o hidrológicos también, cambio climático y bueno, muchas cosas, ¿no? Lo que se nos vayan ocurriendo o futuras pandemias también, ¿por qué no? Oye, Ana, ¿y qué crees que podamos hacer como periodistas, como gente que trabaja en los medios para aumentar el interés del público en la ciencia, confiando en que si logramos aumentar ese interés, tal vez justo en los medios, los editores, los directivos, pues empiecen a darle más cabida a este tipo de periodismo? Pero la verdad es que siento que desde la escuela se nos ha dicho que estos temas son muy complicados y entonces como es difícil entenderle, mejor ni te metas. ¿Cómo podemos hacerle los periodistas para atraer a más audiencias, para motivar el interés del público en la ciencia? Sí, yo creo que hay mucho, bueno, al menos en la experiencia que yo tengo, el interés está en la sociedad. Hay muchas personas interesadas en conocer más detalles de la ciencia, de distintos temas. Cada vez tenemos una curiosidad innata y es bien interesante acudir luego a eventos de difusión, de divulgación, de periodismo, interactuar con estos públicos y darte cuenta que realmente la gente está buscando esta información. Yo creo que la oportunidad está justamente en la comunidad de periodistas, en tratar de revisar la formación de periodistas en nuestro país. Definitivamente yo creo que sí hace falta más materias de ciencia en el periodismo, o al menos de entender, sobre todo desde este campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la importancia, la relevancia que tiene la ciencia y la tecnología para cualquier sociedad y desde luego romper esos mitos que hay en las escuelas de periodismo sobre que la ciencia es pues para gente súper inteligente o es súper difícil o solamente se puede abordar si tienes, no sé, hablas inglés o alguna capacidad así extra, ¿no? Nuestros compañeros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia han estado demostrando que hacen unos trabajos extraordinarios, bastante críticos de investigación periodística en temas de ciencia. Y pues también la revista Como Ves, aunque es una revista de divulgación de la ciencia, también se ha enfocado a cubrir periodísticamente algunos temas de ciencia. Como les decía, en los medios universitarios son muy buen canal para practicar y poner en marcha
todo lo que tiene que ofrecer el periodismo de ciencia en nuestro país. Entonces, en este sentido, pues esta convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Científico busca justamente reconocer el trabajo que han estado haciendo o que empiezan a hacer estudiantes de periodismo de nacionalidad mexicana, tanto en trabajos periodísticos escritos, en géneros de reportaje, crónica o nota informativa, con una extensión mínima de 5,000 caracteres, o también en trabajos periodísticos sonoros como podcast o programas de radio. Y si algún estudiante nos está escuchando y le interesa participar de esta convocatoria, pues también uno de los requisitos en trabajos sonoros es que la pieza pueda estar publicada en una o varias entregas con una duración mínima de 5 minutos. Entonces, para que sea considerado en este premio, ¿no? Y además, estos trabajos, bueno, esta convocatoria cierra el próximo 13 de octubre, así que pues, de aquí al domingo creo que todavía están al tiempo para recuperar algún trabajo que se haya publicado desde octubre del año pasado hasta este 13 de octubre del 2024. Danos oportunidad, Ana Claudia Dil, rápidamente una pausa. Y ahorita que regresemos, nos vuelves a dar los detalles de la convocatoria. Estamos platicando con Ana Claudia Nepote de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia a propósito de los últimos días para enviar trabajos para esta segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Científico. No le cambie, seguimos aquí en Radio Educación. Ya saben que a mitad de nuestra conversación hacemos una pequeña pausa para recordarles nuestras vías de contacto. Estamos en redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar nuestro podcast semana a semana y también datos sobre nuestra sección Un Día en la Prensa. Y el tema de hoy en esta sección tiene que ver con uno de los momentos más trágicos de la historia contemporánea de México, cuando estudiantes enfrentaron la respuesta de un Estado violento, un Estado que los violentó y los había violentado en denantes, dicen por ahí, pero esto dejó una huella muy profunda en la memoria colectiva y fue el inicio de una de las grandes transformaciones de nuestra historia. Si tienen la respuesta, nos pueden enviar un mensaje a nuestras vías de comunicación y mientras tanto continuamos con nuestra entrevista. Antes de la pausa, Ana Claudia, nos estabas dando algunos detalles de la convocatoria y yo quisiera que evidentemente nos vuelvas a explicar las categorías, los criterios, quién convoca, aparte de la Red de Periodistas de Ciencia, y pues estos detalles de los premios y demás. Claro que sí, Andrés, con mucho gusto. Empiezo por los criterios, ¿no? Porque también decimos, bueno, ¿cuáles son los criterios para que alguien pueda mandar el trabajo a consideración? Primero, pues hablábamos de que tiene que tener una rigurosidad periodística basada en la ciencia. Es decir, que este reportaje incluya explicaciones y evidencias científicas que contribuyan a entender causas y consecuencias de estos fenómenos naturales. Como decías hace ratito, Andrés, los sismos, ¿no? O los enjambres sísmicos que se reportan. Bueno, en este caso, por ejemplo, el reportaje pues tendría que acercarse a alguna fuente de ciencia, e incluir alguna entrevista con algún científico o contar la historia periodística basada en evidencia científica. Que también tenga originalidad, es decir, que las perspectivas sean innovadoras y tengan ángulos periodísticos poco explorados, que incluya desde luego fuentes científicas, como ya lo mencioné, y sobre todo que tenga en cuenta una pluralidad y diversidad de fuentes de información. También se evaluará la calidad narrativa, que utilicen recursos narrativos, creativos e innovadores, y desde luego que tenga una pertinencia social, la conexión de la ciencia con la sociedad, como les decía hace rato, ¿no? Tener que a los lectores, a las audiencias, nos quede cada vez más claro la relevancia
de la investigación científica y el impacto que tiene para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, esos son los criterios. Y las categorías está dirigido esta convocatoria tanto a periodistas profesionales como a estudiantes de nacionalidad mexicana de periodismo, y pueden ser en dos categorías. En trabajos periodísticos escritos de los géneros reportaje, crónica o nota informativa, y en trabajos sonoros, ya sea podcast o incluso también programas de radio. Oye, Ana Claudia, ¿cómo se ha recibido la convocatoria hasta el momento por parte de periodistas y también por parte de estudiantes que pueden participar? ¿Cómo les fue este año y cómo les ha ido hasta el momento? Pues este año todavía no te puedo decir porque todavía no cierra la convocatoria, pero el año pasado, si no mal recuerdo, recibimos como 18 propuestas de trabajos, ¿no? Si consideramos que son 32 entidades federativas, pues son todavía muy poquitos, ¿no? Ojalá que este año lleguemos a más estados, a más medios de comunicación, sobre todo aquellos medios de comunicación universitarios. Esa es una novedad en la convocatoria de este año, porque nos interesa también que nos manden trabajos publicados en medios universitarios, no necesariamente en medios nacionales o en los más conocidos. Desde luego, todas las radios públicas de todos los estados, los medios de información universitarios también entran en esta convocatoria. Entonces, creemos que es muy buen momento para reconocer el trabajo que están empezando a realizar estudiantes y aquellos trabajos que ya han publicado distintos colegas profesionales del periodismo de ciencia. Me gusta mucho esa parte de empujar la iniciativa de estudiantes de periodismo, porque pues sí, efectivamente de repente se les dejan en la generalidad esa conciencia adultocéntrica, ¿no? De pensar que la juventud no tiene suficientes capacidades. Claro, es cierto, no se enseña periodismo de calidad en las universidades. Hay un divorcio terrible, y lo hemos dicho aquí muchas veces, Ana Claudia, entre la academia y el mundo real del periodismo, pero pues tenemos que seguir trabajando con estas generaciones que son el futuro del periodismo, de hecho son el presente, ya no son el futuro, son nuestro presente, y sobre todo en estas nuevas plataformas de comunicación, que no quiere decir que porque suban un video a YouTube están haciendo periodismo, no, a ver, eso es diferente, pero el tema está aquí, y me gusta mucho esto que dices de que se publiquen en medios universitarios, porque también han ido como que en desaparición, ¿no? Como que se han ido acabando las revistas estudiantiles. No la Gaceta UNAM, la Gaceta de la UAM, de la UDG, son las institucionales, pero aquellas publicaciones que hacíamos siendo estudiantes y que tenían cierta trascendencia. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Sí, y algo de lo que no les he platicado, pero me parece muy, muy bonito y muy enriquecedor, es que dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tenemos un programa de mentorías. Es decir, justo con lo que decía Alexia hace rato, ¿no? No nos forman o no tenemos una formación suficiente de calidad como periodistas de ciencia en las carreras de periodismo. Bueno, si te acercas a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hay un programa de mentorías que funciona de esta manera. Estudiantes interesados en cubrir cualquier tema de ciencia que forman parte de la red se pueden ir formando de la mano con aquellos periodistas fundadores de la red o que ya llevan mucha experiencia cubriendo temas de ciencia, y ha resultado un programa muy, muy bonito de capacitación entre pares, en la práctica, y como dices, Andrés, fuera de la academia, ¿no? Ya en la práctica vamos a realizar este reportaje o esta cobertura, o vamos a innovar en, no sé, en narrativas, cómo contamos estas historias de ciencia, y se han generado reportajes bien, bien interesantes. Entonces, creo que pues esta convocatoria no es solamente para integrantes de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, sino también buscamos reconocer a todas aquellas personas que se dedican al periodismo de ciencia o que están empezando a hacerlo, a ejercerlo, en distintos medios de comunicación y sobre todo aquellos medios de comunicación universitarios. Así que ojalá tengamos una mayor respuesta este año
y agradezco nuevamente este espacio que nos brindan a la red para dar a conocer esta convocatoria y ojalá todavía haya tiempo para que nos manden sus trabajos de aquí al 13 de octubre. Oye, Ana Claudia, entonces de aquí al 13 todavía tenemos algunos días, pero ya nos dijiste cuáles son los premios para incentivar, vaya, a aquellos que a lo mejor la están pensando, si lo inscribo, no lo inscribo, tengo un trabajo, me animo, no me animo. ¿Nos puedes compartir los premios y también dónde encontramos esto que nos contabas de las mentorías, o sea, las vías de contacto para acercarnos a ustedes? Sí, estos premios, fíjate, el premio único es para periodistas profesionales por cada modalidad. Consistirá en un diploma y 20,000 pesos a los ganadores. Y también habrá un premio único para estudiantes por cada modalidad, es decir, texto o sonoro, que consistirá en un diploma y 5,000 pesos. En todos estos casos, los premios son libres de impuestos y también habrá menciones honoríficas si es que los integrantes del jurado lo consideran pertinente. Y bueno, desde luego nos interesa mucho dar a conocer los trabajos ganadores y que sean también un referente y una inspiración importante para otros colegas periodistas de ciencia y sobre todo para estas nuevas generaciones que están preparándose en el oficio del periodismo. Y estas mentorías ocurren dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Tenemos nuestra página web, es RedMec, bueno, espérenme tantito, no es página web, es una especie de blog, porque estamos en WordPress. Entonces es redmpc.wordpress.com. Ese es el sitio oficial de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ahí explicamos quiénes somos, qué hacemos y sobre todo cómo pueden formar parte de nuestra red, cómo pueden ser miembros, integrantes de la red. Y como parte de estas actividades, tenemos, como les decía, un programa de mentorías pues que fortalece, creo, cada vez más a iniciativas de periodismo de ciencia. También estamos en redes sociales, en lo que era Twitter, en X, es red-mpc, y también estamos en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, confiemos, Ana Claudia, en que una vez que haya resultados, pues tengamos oportunidad de platicar con quienes hayan ganado aquí en este espacio de periodismo hoy. Que mira, déjame cerrar esta charla, porque ya sabes que el tiempo en radio es ingrato y nos corretea todo el tiempo. Algo que no quise poner en la mesa al inicio, pero que me gustaría que nos compartieras tu visión. Porque al final del día, el periodismo es un ejercicio científico. Porque el periodismo profesional utiliza los recursos del método de investigación científica para hacer una buena investigación. Y eso incluye la nota diaria. Hasta la nota diaria obliga el tema de la verificación, la confirmación, la contrastación, las fuentes precisas, claras, concisas y macizas, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? No, pues totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que un buen periodismo tiene que estar verificado y tiene que ser claro y oportuno. Entonces, coincido en que el periodismo, la práctica y el ejercicio del periodismo se parece muchísimo a la práctica y al ejercicio de la investigación científica. Entonces, sí tienes que tener verificación, fuentes confiables y sobre todo ser claro a la hora de comunicar los resultados o el hecho o los hechos o las noticias. Entonces, por lo mismo, qué bueno, y veo con buenos ojos que cada vez más haya más estímulos y desde las universidades y centros de investigación se esté, no quiero decir obligando, pero sí se esté empujando a abrir mucho más los resultados de proyectos de investigación a los periodistas, a los medios de comunicación. Y ojalá que de este lado del periodismo también haya cada vez más interés en acercarse a cubrir temas de ciencia. Y bueno, yo hablé sobre todo de temas ambientales y de temas de salud, ¿no? O de los sismos, pero creo que también las ciencias sociales deberían de ser muy buena fuente. Y entonces tiene que haber también un muy buen periodismo de las ciencias sociales que tanta falta nos hace en nuestro país.
Pues ahí está Ana Claudia Nepote de la red mexicana de periodistas de ciencia. Espero que muy pronto estemos por acá platicando, pues justamente de esos trabajos ganadores, que nos cuentes cómo les fue, quiénes fueron los galardonados. Así que si nos lo permite, seguiremos en comunicación. Y nada más, me faltó decir algo. Los finalistas se darán a conocer el 18 de noviembre de este año a través de nuestras redes sociales de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, los finalistas. Y ya quiénes serían los ganadores se hará en el cierre de un foro hispanoamericano de periodismo científico que estamos organizando para el 21 y 22 de noviembre en Ciudad de México, en el Centro Cultural España. Así que después de noviembre, ya después del 22 de noviembre, espero, ¿no?, que puedan ustedes contar con la participación de los ganadores en este programa. Pues estaremos muy pendientes. Ana Claudia Nepote, integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, gracias por platicar unos minutos aquí con las audiencias de la radio pública, de Radio Educación y en particular con Periodismo Hoy. Muchísimas gracias. Bueno, si se les fue algún detalle de la convocatoria, recuerden que pueden recuperar la conversación en nuestro podcast de cada semana, que estará disponible en nuestras redes sociodigitales y, claro, en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página web de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx, donde van a encontrar y los programas que se han emitido en el último año. Y claro, también les compartimos la liga directa a la convocatoria de este Premio Nacional de Periodismo Científico. Andrés, ¿y qué te parece si vamos ahora con Un Día en la Prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos y su abordaje en el periodismo? Y el tema de hoy tiene que ver con un movimiento de protesta que, entre otras cosas, exigía el respeto a las libertades civiles y el fin de la represión gubernamental. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Fue más que un día. Fueron semanas de hechos que se desataron uno tras otro y lograron transformar la historia social, política, económica y democrática del país. Hechos que movieron a una generación frente a un estado totalitario y que culminaron con uno de los peores crímenes de lesa humanidad, la tarde del 2 de octubre de 1968. Mientras en Europa se vivía la llamada primavera del 68, México enfrentaba un momento contradictorio entre el desarrollo económico y los movimientos guerrilleros clandestinos que convirtieron al gobierno en un estado perseguidor de opositores. Un conflicto entre estudiantes de bachillerato fue el detonador para que el gobierno tomara por asalto con policías y militares instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, desatando protestas el 23 de julio de 1968. El 2 de agosto, estudiantes del Poli y la UNAM se declararon en paro y constituyeron el Consejo Nacional de Huelga, al que se sumaron estudiantes y docentes de otras escuelas públicas y privadas. Fue el preámbulo del movimiento estudiantil más importante de la historia y también de la represión gubernamental más brutal, luego que el 18 de septiembre el ejército tomó Ciudad Universitaria. Sobre estos hechos, la prensa hablaba de movilizaciones estudiantiles y reproducía el discurso oficial de que había una intentona de imponer un gobierno comunista en el país. Muchos medios y periodistas estaban del lado del gobierno, acusando a los líderes estudiantiles de ser guerrilleros, revoltosos, comunistas y traidores, ayudando a generar un clima de animadversión hacia el movimiento estudiantil. El punto culminante fue el mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La historia nos recuerda la peor matanza cometida por el ejército mexicano, sin que conozcamos la cifra real de personas muertas y desaparecidas. Al día siguiente,
Los encabezados eran para reivindicar al Estado, pues la noticia fue que un grupo ajeno había atacado a las Fuerzas Armadas y a los estudiantes en Tlatelolco, versión que se mantuvo por años y la prensa se distrajo con los Juegos Olímpicos de aquel año. Desde aquella noche de Tlatelolco, cada año se realizan movilizaciones de protesta y exigencia de justicia. Al inicio, la prensa solo documentaba los hechos sin reconocer la responsabilidad del Estado. Más de 30 años después, con la llegada del primer presidente no emanado del PRI, se creó la primera fiscalía para investigar los delitos del pasado, especialmente la matanza de Tlatelolco. En ese contexto, varios medios impresos comenzaron a publicar fotografías de diversos momentos del movimiento estudiantil, fotos que no quisieron publicar en su momento, lo que de alguna manera demostró cierta complicidad con el gobierno represor. La fiscalía fue un fracaso. Aunque reconoció la responsabilidad del expresidente Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, nunca lo encarceló por razones de edad, pero al menos la prensa cambió la manera de narrar los hechos del 68 y hasta se recuperaron imágenes valiosas que permitieron la realización de documentales para contar la otra historia. Hoy, como cada año, continúan las marchas para recordar la matanza y exigir justicia, a pesar de que varios dirigentes del movimiento estudiantil lograron insertarse en los gobiernos panistas y morenistas, pero tampoco ha habido castigo contra el ejército. Y la prensa no ha dejado de documentar la participación de las Fuerzas Armadas en estos y otros hechos de violencia cometidos por el Estado desde la década de los años 60 hasta nuestros días. Y bueno, pues es hora de despedirnos. Alexia Cervantes, como siempre, agradecerles a ti el estar aquí en este programa, siempre en esta complicidad que tenemos desde hace ya un buen ratito en Radio Educación, pero también a nuestra audiencia que nos acompaña semana a semana, por supuesto nuestro equipo de producción que siempre tiene todo listo con la información para nuestras cápsulas, coordinando invitaciones para las entrevistas, pero bueno, recuerden que tenemos una cita para la siguiente emisión. Andrés Solís, como siempre, un gusto y nos escuchamos la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Karen Sanabria, Viridiana Ortega y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.